El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Recuerde, formar jóvenes en alto riesgo. Ese es su objetivo principal, básico, y regentado por la congregación religiosa salesiana de los católicos. Imagínense ustedes, formar jóvenes en alto riesgo. Qué trabajo, pero qué servicio a la sociedad le hace el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con las noticias buenas. Son noticias económicas, porque las noticias económicas, yo he dicho muchísimas veces aquí, que el comportamiento económico, el manejo de la economía, no hay duda que refuerza moralmente a los gobiernos. Entonces, hay muchas pruebas que son edificantes de que esa es una verdad ya consagrada desde mi punto de vista. Pero agrada mucho que uno vea noticias, por ejemplo, el Banco Central nos anuncia que las remesas de este mes de noviembre, 786.6 millones de dólares, el envío de remesas de Estados Unidos. Imagínense ustedes que estima el banco que cerraremos diciembre, el año, con más de 10.000 millones de dólares de remesas nada más. Entonces el turismo, con números históricos de llegada, más de 500.000 de turistas por mes, y entonces alrededor de 5 millones. Estamos hablando que el turismo vuelve y repone 6 o 7 mil millones de dólares. Más la inversión extranjera, 3.000 millones de dólares, cerraría el año. Un crecimiento económico de más de 10%, alrededor de un 11% o quizás un poquito más. Las exportaciones con un 23% de crecimiento, zona franca principalmente. Estamos hablando que 12.000 millones de dólares más. Visto así, abuela máquina, como se dice, estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares que genera nuestra economía. Y eso es mucho dinero. Aparte de otros dólares que entran por actividades, vamos a llamarle con realidad, hay muchas actividades ilícitas por las que entra dólares también al país,
pero nos visitan también muchos dominicanos que vienen. Esas no se cuantifican como remesas, lo que vienen los dominicanos, que vienen por cientos de miles y traen a sus familiares también en diciembre. Bueno, son noticias muy favorables para el país y nos agrada que esas cosas sucedan. El café, por ejemplo, ese café del tipo arábica, sabemos que el país no tiene una gran producción, se ha caído, tenemos problemas de plagas y problemas de que hubo precios prácticamente irrisorios para las cosechas de café arábica, del tipo arábica, que es el café nuestro de todos los años, de todos los siglos. Pero lamentablemente la producción fue cayendo, los precios y las plagas afectaron y el café se vio en una situación tan mala, los cultivadores no se estimularon ni siquiera a limpiar los cafetales. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros nos suplimos de un café, como yo he dicho aquí años, tengo diciendo que el café que estamos bebiendo, fíjense que es un café muy oscuro y como amargo, es el café del tipo robusta que se importa de Vietnam, porque las cafeteras dominicanas, los torrefactores, me imagino que traerán tal vez en grano o lo traen ya molido, lo envasan aquí. Pero es un café que viene a $80 el quintal, probablemente de Asia. Tal vez ahora se han incrementado por el problema de los fletes. Pero el café arábica ha dado un salto a $250 el quintal de café arábica. Eso, señores, estamos hablando de $2.50 la libra de café. Y eso es mucho dinero, porque, señor, una libra de cacao puede costar 60 pesos, tal vez 60 pesos. Pero usted sabe lo que una libra de café costando alrededor de 170 pesos en el mercado internacional. Claro, la producción que exportamos es muy baja, quizás no pasamos de 140, 150 mil quintales, que van a nichos especiales de café de muy buena calidad que nosotros tenemos acá. Y es un café que puede salir al mercado. Eso muy bien, porque es un café que se coloca en todavía mejores precios que lo que tiene el mercado internacional. Es decir, los problemas, como hemos señalado anteriormente, de Brasil, de Colombia y algunos grandes países productores de América Latina, principalmente de ese café arábica, han obligado a esas alzas de precio y el café ha subido una cosa extra, un 100%, más de un 100% el valor. Y saben ustedes que es así porque yo tengo años que anuncio esos precios, porque siempre estoy preocupado y me alienta cuando veo esas situaciones que se dan a favor de los agropecuarios. Pero además de eso, hay una noticia que nos ha agradado mucho y es y enhorabuena porque ha llega como dicen, para quedarse. La decisión del gobierno de negociar con la compañía que maneja el consorcio del Atlántico, no sé, el corredor del Atlántico, no sé cómo se llama la compañía, o carretera del Nordeste, pero un ahorro de $1.500 millones, de un pago de 1.900, se redujo a 410 y se adquiere la propiedad de la carretera para facilitar que se pueda rebajar un 20% al peaje. Eso es una excelente noticia y un gran acierto del gobierno. Que por cierto no se llevó del abogado de Immanuel Esquea, nuestro amigo, que nosotros criticábamos, esa posición de, bueno, vamos por la justicia, vamos a someter a todo el mundo y todo. El gobierno ha sido prudente y es mejor una buena negociación y no un mal pleito, como se dice. Entonces, y se ha ganado con eso porque los que mantienen ese contrato, pues han entendido que no es bueno pelearse con un gobierno, con un país, porque eso traería más problemas y llevaría eso a arbitraje y una serie de problemas. Y señalábamos nosotros, ¿sabes? Que esa posición de Manuel tal vez era muy cerril o demasiado dura como para comenzar a negociar, pero también pudo haber sido una forma de advertencia para fines de que los propietarios del contrato
cedieran o bajaran la guardia y decir, bueno, para echar un pleito allá, mejor negociamos. Y esas cosas salen bien así, porque el país no necesita entrar en pleitos innecesarios. Y hay que saludar al presidente Abinader, felicitarle por ese triunfo de haber llevado de nuevo, diríamos, a la razón, a lo razonable, llevar ese contrato, por lo menos que ya quede en manos del Estado Dominicano, esa carretera que tendrá más flujo ahora probablemente, primero por saber que ya va a ser de control dominicano y segundo, que va a tener una rebaja, porque nosotros hace años que planteamos o nos acogimos a una querella de los pobladores de Vallaguana y del mismo Monte Plata, que ir a Monte Plata por esa carretera significaba 750 pesos o 740 pesos de peaje, porque había que pasar 2 peajes o 3. Entonces era un crimen. Igualmente los pobladores de Limón del Yuna. O sea, una gente de Limón del Yuna que han vivido tantos años en ese sacrificio, venir por aquella carreterita vieja del Yuna. Imagínense, a veces cruzando ese río crecido en barcaza, inundado, etcétera, etcétera, sin puente. Ese puente lo hizo Balaguer. Ese puente que yo llegué a cruzar en la barcaza del Yuna. Y el puente que cruza Yuna lo hizo Joaquín Balaguer. Porque es el que hizo todo, con ahorro interno, que voy a hablar de eso también. En resumen, eso aliviará, me imagino, y el gobierno podrá bajarle más, hacerle una concesión especial a la gente del Yuna y a la gente de Monte Plata, de que se pueda bajar más ese peaje, para fines de que esos pobladores respiren y hagan uso de esa vía tan importante que conecta rápidamente a Santo Domingo con esos pueblos del nordeste y del Gran Estero más, señores, lo que esa gente sufrió ahí. Pero ese Gran Estero vino a respirar después de aquellas inversiones y aquel trabajo homérico de hombres como el coronel Minaya, Meme Viña, Cáceres, el mismo Estrella, no recuerdo cómo era el nombre de Estrella, vegano, hombre bueno, excelente, y de muchos buenos dominicanos que trabajaron en el Bajo Yuna y pudieron, el propio, creo que el ingeniero Carlos Ramón Domínguez también, toda esa gente que tuvieron en reforma agraria y trabajaron en forma verdaderamente homérica, como yo he dicho. Forma extraordinaria el trabajo que se hizo en Limón de Yuna, pero bien, esa carretera favorece. Ahora, oigo mucha gente también que han sido muy severos. Uno sabe que esos tipos de contratos dejan muchas dudas, y más con gobiernos corruptos y funcionarios corruptos, como hemos tenido toda la vida aquí. Entonces, no hay duda que ha habido mucha crítica con ese contrato y las concesiones que se hicieron. Yo no voy a defender a nadie, porque es verdad que los gobiernos, después de Balaguer, y con Balaguer había corrupción también, pero Balaguer era un hueso duro de roer, a Balaguer no se le podía plantear esas cosas. Y Balaguer había muchas veces que consultaba a los especialistas, pero no es que no daba concesiones favorable a quién, al inversionista. ¿Por qué? Porque también hay que ver las cosas en su contexto. Por ejemplo, esa carretera se negoció con esa gente cuando tal vez el país estaba en una situación, señores, había que ver cómo estaba este país quedó en forma expirante en el 2004. El gobierno de Hipólito Mejía dejó este país quebrado, porque vamos a hablar claro, a decir la cosa con claridad. Entonces, en una situación de quiebra total, 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional echados a pique. Los acuerdos del Club de París sin poder hacer nada. El país con dólares a 60 por 1 y sin dólares, con una arca en el Banco Central que hoy tiene casi 13.000 millones de dólares el Banco Central. Y en esa vez el banco tenía menos 17 millones de dólares. O sea, en ese contexto se negoció esa carretera y el inversionista viene y dice, bueno, yo quiero invertir,
pero tienen que darme concesiones favorables. Miren, por ahí no va a pasar la cantidad de vehículos que podemos calcular que van a pasar, entonces tienen que darme un peaje sombra que me cubra, porque yo no puedo trabajar con eso, no voy a recuperar mi dinero, no hay retorno. Entonces hay que entender esas cosas. Claro, no voy a excusar a los que dieron la mordida, si se la dieron, porque seguro que dieron mordida, porque en el gobierno no se negocia nada por amor al arte. Ahora, otras cosas que se han visto aquí. Por ejemplo, Enron Smith. ¿Cuándo vino Enron Smith al país? Cuando este país estaba, señores, en una crisis terrible. Aquí no había dólares. Balaguer, 1986. Este país estaba quebrado, intervenido por el Fondo Monetario Internacional, que tenía una oficina con un representante en el Banco Central, que era prácticamente el que firmaba, y una especie de capitán NAP, o Pemberton, qué sé yo cómo se llamaba, de los americanos. Un gobernador paralelo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Tenía el Banco Central. Entonces, Balaguer llega al gobierno. Viene Enron Smith y dice, miren, yo estoy dispuesto a invertir en una planta que puede producir 300 o 400 megavatios. Eso va a costar 400 millones de dólares. Ahora, para yo hacer esa inversión, tienen que darme estas facilidades. Si la planta está pagada, tienen que pagarme. Si la planta no se para por razones técnicas, bueno, se hacen unos ajustes. De lo contrario, a mí hay que pagarme por capacidad instalada. Bueno, un gobierno sin dinero, sin crédito, porque esa era otra, sin crédito, y el Fondo Monetario Internacional con esa tenaza puesta, como dice. Entonces hubo que concesionar un contrato leonino, probablemente. Y así fue un contrato leonino, porque el país no tenía capacidad de inversión, ni de préstamo. Entonces, hay negocios que se hacen con el Estado, lamentablemente. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Falcon Bridge. Joaquín Balaguer fue acusado de traidor, que ni Pedro Santana. ¿Por quiénes? Por los comunistas, la izquierda y el propio PRD. ¿Cuándo? Cuando Balaguer firmó el contrato de Falcon Bridge. Un contrato, ese sí fue verdad que fue un contrato leonino. Y Balaguer sacó ventaja de eso, económica. No la sacó. Joaquín Balaguer, yo recuerdo, firmó un aval del Estado Nacional avalando el préstamo de 180 millones de dólares para instalarse Falcon Bridge. Oigan qué condiciones, que ni Pedro Santana firmaba eso. Ahora, repito, ¿Balaguer iba a derivar beneficio de esos? No, lo que pasa es que Balaguer sabía que el país, en las condiciones que estaba, no podía instalar una minera como esa, no se podía instalar aquí, que no fuera con esas facilidades, porque la minera misma se dio cuenta, este país acaba de salir de una guerra, Balaguer puede ser derrocado y vuelve a la guerra de nuevo aquí, todo el mundo anda armado, y que yo voy a invertir mi dinero aquí para perderlo, diría Falcon Bridge. Entonces la única forma que yo invierto 180 millones de dólares en la mina de Falcon Bridge es si el gobierno me avala ese préstamo, es decir, que si se arma un lío, el gobierno es responsable, y Balaguer asumió ese reto, señores. Pero se veía leonino, tan leonino que Pedro Santana era un niño de teta al lado de Balaguer, como traidor Joaquín Balaguer para los críticos de Balaguer. Ahora, ¿qué pasó? Esos mismos críticos, cuando Balaguer pidió la revisión del contrato, se escondieron, no hablaron ni apoyaron a Balaguer. Y Balaguer tuvo que revisarle el contrato, se lo revisó a Falcon Bridge, y ellos resistieron, y Balaguer le cerró el muelle de Jaina y la salida de la mina. Nadie apoyó a Balaguer que no fuéramos los balagueritas o los reformistas. Entonces, hay contratos que se tienen que hacer lamentablemente en forma leonina probablemente. Otro caso, ¿ustedes creen que Leonel Fernández derivó algún beneficio de ese contrato con Barrigol? No, yo no lo creo. Porque Leonel Fernández no es un loco para ir a entregarse a una compañía extranjera por unos denarios, como dicen. ¿Qué pasó ahí? Señores, por eso es que hablo del contexto. ¿Cuánto costaba una onza de oro? $600. ¿Quién le ponía atención a la mina de Rosario? Nadie le ponía atención. Placer Dome, ¿quién es eso? Se lo entregaron cuando Hipólito Mejía era presidente. Se le entregaron a Placer Dome unos corredores, una especie de William Carnot, quién sabe.
Eso tenían el contrato, pero nadie quería a Rosario, nadie le hacía caso a la Rosario. ¿Por qué? Porque la onza costaba $600. En ese contexto viene Barry, bajo el impulso de una serie de gente ahí, diríamos, de avanzada, entre ellos el papá de los Bush, el expresidente George Bush, que en paz descanse, y cabildean con Placerdón y el Estado Nacional, instalaron una planta de Barry. Pero Barry es que maneja el oro en el mundo, sabe que los precios van a subir, pero el gobierno dominicano no tiene un corredor especialista en oro. Barry dice, mire, yo quiero recuperar esa mina y quiero invertir $3,000 millones, pero tienen que darme estas condiciones. Un país como estaba quebrado, que salió quebrado del gobierno 2000-2004, no se iba a hacer el contrato casi en forma leonina con Barrick Gold. Ahora, cuando el oro subió a $1,300 la onza, entonces todo el mundo despertó y abrió los ojos y dijo, pero no están engañando, pero cuando estaba a 600 nadie lo quería. Pero Barrick sí sabía que podía subir el oro, porque ellos tienen control del oro del mundo. Entonces ellos, eso sí saben de oro, pero el Estado Dominicano sabe, es bien especialista en oro. ¿Qué ha pasado? Que el oro se monta en $1,800, $1,600 la onza, y Danilo Medina y su grupo salen y negocian muy bien, renegociaron el contrato. Pero el contexto de $600 no es el mismo de $1,700, $1,600 o $1,800 y hasta $2,000 como ha llegado el oro ahora. Por eso muchas veces hay que tener cuidado con esas acusaciones. Repito, no defiendo corruptos, pero yo creo que hay que aplicar la lógica de la realidad muchas veces. Esas son las notas buenas que me agradan, que el gobierno haya negociado y que haya salido bien de esto. Claro, hay de cal, hay de arena y de cal. Esas son las de cal, porque la cal es más suave que la arena, porque la arena es muy gruesa y le dan a uno con una funda de arena, es más dura que una funda de cal, pero la cal es más dañina que la arena. Entonces, ¿cuál es la buena y cuál es la mala, como dicen en el internet? Pero vamos a decir que esas son las de cal, las suaves, las buenas, pero hay una que a mí me deja chocado, y es esta. Es decir, ¿cómo es que el país, que estamos inundados de dólares, porque señor, estamos inundados de dólares? Ah, bueno, hay otras noticias buenas, claro, la de Francia, 1.200 millones de euros nos dispone la Agencia Francesa para el Desarrollo. Eso es una gran noticia, y 86 millones de dólares para el metro, y el resto para un monorrey en Santiago y un tren o un metro elevado, me imagino, porque esas rocas del malecón no son fáciles, ese arrecife. Pero será un metro elevado que iría al Aeropuerto Internacional de las Américas, y eso es una gran noticia. Entonces eso es una buena noticia económica también, porque es un dinero barato el de Francia. Ahora, aprueban en este gobierno préstamos por 12.500 millones de dólares. Un nuevo préstamo, 43 millones por un lado, y eso, uno muchas veces digo, pero señores, estamos inundados de dólares, ¿y para qué tanto dólares? Tenemos dólares, una economía que genera sus propios dólares, 30.000 millones de dólares, o más. Entonces, tenemos dólares en las reservas de divisas altas también. Entonces tenemos que salir a buscar unos dólares para cosas, para acueductos, para pequeños acueductos, suplir de agua y cañada y arreglar pequeñas plantas de tratamiento. Esas son las cosas que yo he dicho, señores, de Joaquín Balaguer para acá, de Leonel Fernández, que incluyo a Leonel, inclusive. Esos gobernantes no se han leído. Mire que Leonel Fernández es un lector extraordinario, pero yo estoy seguro que Leonel no ha leído de Harmon a Trujillo, esa magnífica obra de don César Herrera. Si Leonel Fernández lee de Harmon a Trujillo y lo lee Luis Abinader, Hipólito Mejía y Danilo Medina, no tuviéramos este festival de préstamos. Balaguer sí lo leyó
Y Trujillo probablemente, si no lo leyó Trujillo, se lo hicieron saber y lo comprendió lo que significa ese endeudamiento. Entonces, ¿cómo es posible que el país tenga que endeudarse para hacer unas pequeñas plantas de tratamiento o pequeños acueductos? Por eso es la diferencia, como yo mostré aquí antes de ayer. ¿Por qué Balaguer? Porque veo algunos mojigatos y algunos pequeños, unos jóvenes ahí, diputados del PLD, que parece que sus padres no le han explicado la historia. Y le dicen, miren, Balaguer era un genio de esto, de la finanza, y manejaba los recursos de una forma tan extraordinaria que ese sí hizo el país, como decía yo el día pasado aquí. Entonces, estos diputados jóvenes, hijos de veteranos del PLD, hablando de que el PLD hizo este país, ese adanismo, 62 mil millones de dólares, pero Balaguer usó 1.000 solo de esos 62. Tal vez usó 1.000 millones de dólares. Pero el resto de los 61 lo usaron sus críticos, PLD, PRD, PRM. El resto, 59 mil millones de dólares. Y la obra de Balaguer es insuperable. Yo decía, esos jóvenes, ¿saben dónde está Manogallo? O Manogoya, perdón, Manogoya es que se llama la población que está en Oviedo. 25 viviendas fuimos a entregar con Balaguer ahí. Usted va a Carbonera, vivienda. Usted va a Gozuela, viviendas. Usted, el país, a las Filipinas. Esos muchachos no saben dónde están las Filipinas. Viviendas en Filipinas. Vivienda en La Pichinga y en Los Limones de Nagua. Vivienda en Bajo Yuna, recuperación del Bajo Yuna, 14 o 15 represas de alto nivel, todas las plantas de tratamiento de las provincias, más de 32 hizo Balaguer. Los acueductos, todo lo hizo Balaguer con recursos propios, recursos de ahorro interno. Y ahora, señores, para hacer cualquier mínima obra, necesitamos un préstamo. Ustedes se imaginan una obra como el Teatro Nacional o la Plaza de la Cultura, la Avenida Churchill. ¿Cuánto cuesta la Avenida Churchill o la Luperón o la Jacobo Magluta o la Charles de Gaulle o la John F. Kennedy, la Núñez de Cáceres? ¿Qué vale esas cosas? Las carreteras, la carretera de San Cristóbal, la carretera Duarte, la carretera, qué sé yo, los canales de riego, la reforma agraria, todo. 1.000 millones de dólares apenas utilizó, que yo creo, seguro, no lo puedo contabilizar, que no usó los 1.000 millones de dólares. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, otra mala noticia económica, porque también hay que decirlo con responsabilidad, es estas pensiones que el gobierno y el propio presidente otorgan en forma tan complaciente. Hoy a un señor, un locutor, que se dio su trabajo, en su trabajo se dio a ser un crítico del PLD en su momento. Y diríamos que andaba cerca del litoral del PRM como opositor del PLD. Al final se enganchó en el gobierno del PLD a trabajar, cambió de opinión, salió del PLD, del gobierno, al terminar el gobierno, y ahora el hombre es pensionado con una pensión privilegiada. Pero yo pregunto, ese señor trabajó tal vez 3 o 2 años en el gobierno, 4, no sé. ¿Ese es el mérito para darle una pensión de 80 o 70 o 75 mil pesos? Ese no es el mérito, simple y llanamente discriminatoria. ¿Por qué digo discriminatoria? Porque el presidente Abinader ha concedido una serie de pensiones a músicos, a periodistas, a locutores, pensiones privilegiadas. Sin embargo, hay 790 agrónomos que han trabajado en el gobierno, que han dejado la piel trabajando en el gobierno para el Estado. 790 agrónomos esperando una pensión indigna, porque si fueran pensiones dignas, pero pensiones indignas, que rayan en lo ridículo, las pensiones a los agrónomos mal valorados porque no nos toman en cuenta. Entonces los que hemos trabajado 25 y 30 años en el gobierno, no se nos pensiona. Entonces viene el gobierno, el presidente Abinader, y con 40 locutores por allí, 40 periodistas, fulanitos, para caerle bien a un grupo que habla y dice, y son plumas y voces que terminan siendo plumas y voces agradecidas. No voy a decir de alquiler, pero sí agradecidas. Y entonces, ¿a quién es que tiene que pensionar el Estado? El Estado tiene que pensionar a los que trabajan para el Estado y que han cumplido 25 y 30 años en el Estado. No hay pensiones. 790 agrónomos esperando pensión, gritando, infelices, enfermos, muchos de ellos, que no tienen ni siquiera dinero para comprar los medicamentos, pero no tienen pensión, porque el gobierno no pensiona. Y yo no voy a hablar ni siquiera de los cañeros, porque los pobres cañeros se han hecho de todas las protestas. Pero los agrónomos no tenemos pensiones y no votan de los empleos. Votaron 800 agrónomos, han sido expulsados de agricultura, de agropecuaria. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente fomente esa discriminación? Eso está mal. Entonces, eso es una mala noticia económica, tengo que decirlo así. Es una pena. Pero este es el Estado que nosotros tenemos. Un Estado que se ve como un Estado botín. O un Estado facilitador al clientelismo, al populismo y al amiguismo. Y así no debe ser. No debe ser. Esos 790 agrónomos que hay necesitan de sus pensiones. Al contrario, todos lo votan también. Lo votan sin cuartos, sin su dinero. Lo votan del empleo. Oye, ¿qué? Entonces, ¿cómo es el gobierno? El gobierno tiene de cal y tiene de arena. Vamos a estar claros, no todo es fiesta, como se dice, y sonrisa, y abrazos, y cercanía, presidente. Usted está jugando también con muchísimos factores que van en contra del gobierno. Esas cancelaciones, el gas, la inflación, el combustible, el gas propano, 140 pesos un galón de gas propano, que con el que se cocina. Tengan cuidado, y entonces no pueden haber política discriminatoria, y eso es discriminación, porque lo hemos citado muchísimas veces en este programa. Bien, hay una buena noticia, y es un trabajo que presentó el Banco Central sobre la inflación extranjera, cómo ha influido eso en las políticas de los bancos centrales, cómo han respondido. Y es un gran trabajo que uno tiene que leerlo porque ilustra mucho también de dónde vienen los problemas que hoy tenemos, porque hay que saber que la inflación es un problema muy serio en cualquier país, en cualquier economía rica y pobre. Y más cuando es una inflación extranjera, entonces a veces las mismas autoridades se sienten impotentes.
toman medidas, pero no todas se pueden tomar, porque ¿quién controla el precio de los fletes marítimos, de los fletes aéreos? ¿Quién controla, por ejemplo, el precio del petróleo, de los combustibles, que no se refinan aquí? La parte que se refina es muy baja. El precio de los repuestos, los repuestos de los vehículos, esos combustibles, qué sé yo, los aceites y todas esas cosas. Eso es muy costoso. La maquinaria agrícola cuesta, el trabajo se incrementa, el precio de las tarifas suben y bueno, y entonces en resumen todo se revela como problemático para los precios de los productos de primera necesidad, eso es evidente. Bien, bueno, el presidente Biden, pero antes de ir a donde el presidente Biden, voy a tratar este tema de los antipulpos, señores. La jueza combinó a los fiscales a que presenten sus pruebas definitivas, pero es que son tan abrumadoras las pruebas. Y algunos jueces o algunos abogados y críticos señalan que ya hay que presentar, pero señores, hay que ver la cantidad de cosas que ha sacado esa Cámara de Cuentas. Entonces son tan abrumadoras las pruebas que los fiscales han considerado que, miren, denme más chance porque vamos a agregar todo esto al expediente, porque es que esto es demasiado. Y hay que tomar esas cosas en cuenta para no hacerle crítica a los fiscales, que está bien que el PLD haga sus críticas buscando cómo zafarse de este enredo en que ellos están metidos, porque ahora ven todo, pero no veían nada cuando estaba el gobierno en sus anchas. Y nosotros, todo el mundo haciéndole crítica y nadie hacía caso a nada y todo estaba muy bien. Usted oye comunicadores, ahí hay un comunicador, señores, que ese hombre las cosas que decía, yo me imagino que ese hombre se habrá tragado la lengua hoy, hablando de aquella honestidad y limpieza del gobierno de Danilo Medina, y miren cómo anda todo el lodazal que anda regado. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un caso, ese caso de la Guardia, ahí se está juzgando la Guardia Dominicana, y es un caso, yo pienso, hasta trascendente. Solamente ha habido un macrojuicio de guardias pesado en Argentina. En Argentina hubo los juicios a las juntas militares. 3 juntas militares, creo que eran como 9 los implicados, los generales Macera, Videla, Viola, Lambruccini, no me acuerdo los nombres, tienen muchísimos nombres rarísimos, son italianos la mayoría de esos delincuentes. Entonces, ese juicio, el juicio de aquí, va a trascender, porque es un juicio que la gente va a trascender internacionalmente, porque es la primera vez, yo creo, en América Latina, que se hace un juicio de tantos militares de alto rango y lo que faltan, porque hoy vi que mencionaron al que era de la droga, a Félix Albuquerque, que parece que va a ser inculpado también, porque ese hombre también levantó una fortuna y una serie de cosas y de críticas que se le hacían, pero el hombre parece que está forrado. Habrá que ver los bienes que tiene. Qué desastre. Entonces, yo creo que ese juicio va a trascender internacionalmente. Repito, porque es un juicio contra desfalco, contra robo. La Guardia no había sido todavía, en forma sumarísima, así, no había sido cuestionada ningún ejército de América Latina. Porque esas juntas militares argentinas fueron juzgadas por crímenes de lesa humanidad, desapariciones, y esos juicios se llevaron a cabo por un hombre como Raúl Alfonsín, que yo dije el día pasado aquí la seriedad de Raúl Alfonsín, un hombre integérrimo argentino, por un decreto, juzgó a esos criminales militares, de los cuales fueron condenados 5 y absueltos fueron 4. Estaba Viola dentro de los absueltos, creo, el general, y eso fue ese periodo del 76 hasta la Guerra de las Malvinas, creo que fue en el 82, la Guerra de las Malvinas, si mal no recuerdo, terminó en ese periodo ahí. Entonces, en el 83 fue que el presidente Alfonsín emitió ese decreto y llevó a juicio a esos militares. Pero a esos militares no se les probó robo,
igual que a los de Uruguay, ni a los de Chile, a Pinochet. A Pinochet creo que fue el único que le sacaron una cuenta como de $8 millones. Pero cuando estamos hablando de este caso de los militares dominicanos, yo creo que es la primera vez. En México hubo unos juicios contra jefes policiales por connivencia con el narco. También hubo un general, el jefe del ejército, fue apresado en Los Ángeles, recuerdo hace apenas meses. El hombre fue devuelto a México. No sé qué arreglo buscó el gobierno de AMLO, lo defendió al hombre, al general, mayor general del ejército. Pero yo creo que el juicio dominicano es el primer juicio, macro juicio, a guardias acusados de delincuencia común, es decir, de desfalco al Estado. Aquí hubo un juicio en El Salvador de Blanco donde se conoció corrupción, pero a nivel solamente se acusó al mayor general Cuervo Gómez, que en paz descanse, Manuel Cuervo Gómez, que fue una persona que después nosotros tratamos. Y se conoció ese caso de corrupción en ese juicio de Salvador de Blanco y compartes, el otro señor Almonte. Pero militar de alto rango estaba el general Cuervo. Ahora, este juicio, señores, este es un juicio macro. Macro en el sentido de la cantidad de gente que hay, militares de alto rango, pero además los daños causados al Estado, que son gravísimos y grandísimos. Por eso yo pienso que este juicio va a trascender. Va a trascender porque, repito, aquellos juicios a esos militares no fue por corruptos, fue porque fueron demasiado arbitrarios y apelaron a las torturas. Y no toda la Fuerza Armada de Argentina, que conte, porque ahí hubo muchos coroneles y muchos generales de la Fuerza Armada Argentina que no participaron de esos crímenes de lesa humanidad. Esos fueron unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea y del Ejército que se prestaron a todas esas barbaridades, esas torturas, pero no fue toda la Guardia de Argentina. Pero repito, ha sido de los juicios más sonados. Igualmente unos juicios que hubo en El Salvador, creo, con la muerte de unos sacerdotes jesuitas españoles. Luego vino ese juicio también de Pinochet en Londres, que fue retenido en Londres. Pero hablarse de un juicio grande por corrupción en la Guardia, primera vez yo creo que va a ser este juicio de República Dominicana, esto va a trascender. Y más que han señalado que faltan más por imputar. Imagínense ustedes ese caso del anterior jefe de la Dirección de Drogas. Ha sido citado el señor Félix Albuquerque, que también se ha señalado ahí en la prensa. Entonces, ¿quién sabe lo que falta todavía? De arrimar más gente, más brasa a ese candelero, a ese caldario en que se han convertido esos tribunales para ciertos jerarcas militares que se creían que estaban investidos de la autoridad divina y que eran intocables. Y hoy, señores, están con el brazo largo, no del gendarme, sino de la justicia. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo tiene la pregunta, ese blog que semanalmente, los miércoles principalmente, publica el doctor Marino Vinicio Castillo en la red. Usted puede accesar por Google. Lecciones de la adversidad. Son trabajos muy serios, muy bien pensados, bien reflexionados por el doctor Marino Vinicio Castillo, con su buen juicio de razón y de palabra, como yo siempre he señalado. Lean la pregunta de Marino Vinicio Castillo y esperen la respuesta que viene el domingo también, como todos los domingos. Es un programa ya maduro, como se dice, de pantalones largos, porque eso tiene ya más de 30 años brindando servicio al país. Esa institución que se llama La Respuesta, precisamente a todas esas desviaciones que tiene la sociedad nacional y esas correcciones que necesitan esas desviaciones son las que plantea Marino Vinicio Castillo. Bueno, ha trascendido con mucha fuerza la decisión de Estados Unidos, del presidente Biden, hacer una cumbre, diríamos una cumbre virtual. Más de 100 países, jefe de Estado, ha excluido a otros que se sienten bravos, principalmente de América Latina. Son muchos, porque Nicaragua, Cuba, toda esa dictadura van fuera. No quiere Estados Unidos hablar con ellos. Del castrato, ni del madurato, ni el ortegato, y ahí se suman también hasta los de Bolivia, se sumaron ahí, Bolivia lo sumaron, Bolivia se han hecho no autoritarios, pero sí represivos, casi también autoritarios, pero son represivos, han sido antidemocráticos principalmente. Entonces, el presidente Biden le ha dado, como se dice, bola negra a esos países. Es una pena porque debieran estar integrado. Honduras, no sé por qué, pero Honduras parece que ese régimen ligado, muy mencionado al narco y a esas cosas, y parece que el presidente Biden no quiere nada con ellos. Es una política diríamos, de acercamiento y al mismo tiempo de reconocimiento y de fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos que en esos países han sido violatorios. Hay que ver, yo digo, eso tiene mucha similitud con la política del presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter llegó al poder, así como Biden, saliendo de un periodo difícil. Richard Nixon había sido sacado de la presidencia, se terminaba la guerra de Vietnam, pero había mucha efervescencia en Estados Unidos, muchos problemas con el término de esa guerra. Toda esa carga fue sobre los republicanos. Entonces, ganó Jimmy Carter las elecciones, hubo un problema de ese tipo, pero hubo también factores que le ayudaron. Uno sabe que él es un moralista, Jimmy Carter, y lo ha demostrado, un hombre de respeto. Invocó diríamos, dentro de ese moralismo de Carter y de esa también religiosidad, porque creo que parte de una iglesia evangélica ahí en Georgia, sembrador de maní, qué sé yo, un hombre de mucha cercanía y sano, vendió ese discurso. En Estados Unidos también hubo una especie de moralismo para ese momento también, porque esas grandes multinacionales que habían participado en tantas vagabunderías, Verbigracia, el golpe de Chile en el 73, el golpe de los argentinos en el 76, el golpe de Uruguay, de Bordaberry y ese grupo de dirigentes. Entonces, eso en América Latina tenía una repugnancia, se puede decir. Y Jimmy Carter
señores. Hasta aquí, hasta Balaguer se lo llevaron, como dicen. ¿Por qué? Porque uno sabe, yo lo he dicho muchas veces aquí, siendo yo un balaguerista, y he dicho que no fue Balaguer que perdió el poder en el 78, que fue la Guardia Dominicana y la policía represiva, porque el pueblo se cansó de tantos abusos y arbitrariedades. Y el doctor Balaguer se dio cuenta de eso cuando volvió, que dejó toda esa gente afuera, y recuperó la democracia, Joaquín Balaguer. Porque había esa represión y esa cosa está bien, que hubo también la Guerra Fría, hubo muchos abusos en contra de las buenas acciones del propio gobierno de Balaguer, y entonces eran dinamitadas, como se dice, eran tan criticadas y atacadas, y entonces el régimen no se podía dejar caer y tenía que ser duro, es verdad. Pero hubo muchos problemas, con los militares se envalentonaron, la guardia y la policía, y hubo que salir de... Entonces Jimmy Carter actuó con decencia, sabiendo quién era Balaguer, que Balaguer no era un guardia, no era Videla, ni era Pinochet, entonces ni Bordaberry era Balaguer. Trató a Joaquín Balaguer con mucha prudencia, le mandó gente como el embajador Young, recuerdo aquel señor de Georgia también, de los Caucus, y un hombre muy importante, amigo íntimo, y compañero cuando mataron a Luther King, a Martin Luther King, imagínense ustedes, esa era la gente de Jimmy Carter. Entonces Jimmy Carter llegó al poder sobre la base de ese moralismo, como el mismo presidente Biden, saliendo de ese régimen del presidente Trump, tan atronado Trump, y tan autoritario, y Estados Unidos entonces, diríamos, coronado con ese problema de enero del Congreso. Entonces el régimen de Trump salió y se necesitaba como una regeneración moral en Estados Unidos. Y llega Biden. Biden copia de esa política de Jimmy Carter. Jimmy Carter fue un hombre que cambió, diríamos, la política del poder duro lo cambió por el poder blando. Se negoció Panamá, los acuerdos del Canal de Panamá, se negoció, ¿qué más negoció Carter? Camp Davis, eso fue aquellos acuerdos entre palestinos y judíos, Camp Davis, el acuerdo SALT. Entonces Biden ha querido, digo yo, llevar esa política de Jimmy Carter de respeto a los derechos humanos y todo, incluso a Moscú y a Turquía, que es un amigo, Turquía, lo dejó fuera también, a Rusia, y le hizo una advertencia a Rusia, que yo no sé cómo Estados Unidos no le hace lo que le hizo el propio presidente Reagan a la Unión Soviética. La Unión Soviética, señores, y Putin está jugando a eso. La Unión Soviética desplegó unos misiles intermedios con cabezas nucleares apuntando para Europa, sabiendo que Europa era temeroso porque tenía ese pacto de Varsovia enfrente. Y esos misiles que fueron los SS-20, famosos, aquellos misiles que uno va a Washington y los ve ahí en el museo que hay en Washington, el Smithsonian, y ahí están esos modelos de los Minuteman americanos y los SS-20 de los rusos, de los soviéticos. Entonces la Unión Soviética desplegó esos misiles ahí, tenía atemorizado a Europa. ¿Qué hizo Reagan? No, hombre, vamos con los Pershing. Y los Pershing eran unos cohetes también, de alcance corto, medio, cargados de cabezas nucleares, apuntando al Pacto de Varsovia, a todo lo que era Rusia, Unión Soviética. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Le devolvió la misma moneda. Todas sus bases fueron armadas con los Pershing. La Unión Soviética comenzó a resistirse. ¿Y qué hizo? Aprovechar a Alemania, aprovechar a los franceses, a los italianos, Partido Comunista fuerte, y comenzaron las luchas internas dentro de Europa. Los pacifistas de siempre, que siempre salen buscando que no se podía tener esas armas nucleares, que eso era un peligro, y Rusia ganando espacio. Pero Reagan no le cogió ese corte, como dice la diputada aquella. Y Reagan desplegó esos misiles. Desde que desplegaron esos misiles, los rusos se replegaron y recogieron su S-20. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vio. ¿Qué tiene que hacerse con Putin? Lo mismo. Desde que Alemania, en la base de Ramstein, en la base de Rota en España, o en la base que están en Noruega, si los Estados Unidos montan ahí, y en Polonia,
que es miembro de la OTAN, si le ponen ahí 4, 5, 10 o 572 misiles como lo que tenían Reagan allí de los Pechin, Rusia recoge, inmediatamente se recoge porque sabe cuál es el peligro. Tú me tiras, yo te tiro. Nada disuade a un enemigo como eso. Entonces Biden tiene ese problema por allá y le ha hecho esa advertencia a los rusos, una advertencia económica, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. No se puede pelear por Ucrania, pero sí se puede sancionar por Ucrania. En esa parte también se parece al presidente Jimmy Carter. Hay que esperar, eso es bueno que no hayan incluido ahí República Dominicana, el presidente Abinader, no sé, no he visto cómo le fue en esa cumbre virtual, pero el presidente ha estado, como dijimos, en la cumbre de Puerto Plata y eso va muy bien. Ojalá sigamos así, porque eso es una garantía de que el país, aunque un país pequeño como el nuestro, pero sigue siendo un país con cierto liderazgo. Estados Unidos acaba de anotarse una buena 3 trofeos, que yo voy a hablar el lunes de esos 3 trofeos que se llaman Alex Saab y el Pollo Carvajal y el señor Julian Assange, que se lo van a extraditar de Londres, y ahí hay mucho material que Estados Unidos va a poner en aprieto al castrato y al chavato, al madurato y a todo lo que ha sido esa política de confrontación con los Estados Unidos y de sustanciación del izquierdismo, del chavismo, del castrismo y de los iraníes y todos esos malos negocios y todas esas transacciones ilegales de droga y de todo lo que ha habido en esos regímenes están en las manos de esta gente. 3 trofeos que tiene Estados Unidos y vamos a ver en qué va a terminar lo del Pollo Carvajal, que la Audiencia Nacional de España acepta la extradición. Alex Saab, extraditado esta vez de Palo Verde, de la isla de ay Dios mío, ¿cómo que se llama? Bueno, en África. Y el señor Julian Assange, que vendrá de Gran Bretaña. Esos son 3 trofeos que tiene Estados Unidos y ahí habrá muchas cosas que van a salir. Ya el Pollo habló de Podemos, los españoles, pero vamos a seguir el lunes con ese tema. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra, el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.